Muy bien, doctor. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Héctor Medina, y a todo el grupo de la Cardioinfantil por esta actividad académica y por la invitación que nos están realizando el día de hoy. Quiero presentar al doctor Alex David Sotomayor. El doctor Alex David Sotomayor es Fellow de primer año de Cardiología de la Universidad ICESI en convenio con la Fundación Valle de Lili. Adelante, Alex. Tienes un muy buen grupo en este momento acompañándote acá. Muchas gracias al doctor Juan David por la presentación. ¿Cómo están? Mucho gusto. Alex Sotomayor, como ya les había dicho. Y estoy muy agradecido de encontrarme hoy en compañía pues, de todos los fellows y de los profesores de cardiología. El día de hoy, si me permiten compartir pantalla, les vengo a traer un caso clínico con una interesante revisión de tema. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy yo les quiero traer un caso clínico que va pegado con una revisión de tema de una patología que en los últimos años ha venido tomando una gran importancia en la cardiología y que de pronto en un principio tuvimos desplazado, pero vamos viendo que cada vez con el tiempo la falla cardíaca derecha viene tomando auge, ¿vale? Vamos a empezar. Les traigo un paciente masculino de 29 años de edad, viene de Piendamó, Cauca, procedente de Popayán, casado, tiene un hijo y es técnico en talleres pues, de automotor. Inicialmente, o el motivo de consulta de este paciente es dolor abdominal. El cuadro dice así: hospitalización reciente, un cuadro subagudo de dolor abdominal, cuadrante superior derecho, 8 de 10 en escala de EVA, irradiado al hombro derecho, que empeora con el consumo de los alimentos y se asocia a distensión abdominal, astenia, adinamia, hiporexia y emesis ocasional. En el centro extrainstitucional se diagnostica una colecistitis aguda, por lo que es llevado a una colelab, en la que describe un hígado con características anatómicas, macroanatómicas de cirrosis, asitis de 3000 cc y vesículas con paredes edematizadas y fibrinomopurulentas. Se hace un manejo quirúrgico y en el postoperatorio presenta un choque séptico. Se documenta derrames pleurales bilaterales, como embolismo pulmonar agudo que requiere manejo en la unidad de cuidados intensivos y realizan estudios endoscópicos descartando varices esofágicas. El líquido acítico carece de signos de peritonitis bacteriana espontánea, termina su tratamiento antibiótico, mejora del proceso infeccioso y se le da egreso. A nuestra institución consulta 3 semanas después por persistencia del dolor abdominal leve, ictericia. Además dice que cuando se hace una investigación juiciosa, que ha perdido 6 kilos de pesos en los últimos 3 meses y que ha estado con edema de miembros inferiores al final del día desde hace varios meses. Dentro de los antecedentes les traigo que pues tiene ya un diagnóstico de cirrosis Child A, MED11, biocolecistosia resuelto, un choque séptico resuelto, tromboembolismo pulmonar, este caso sucedió en el 2020, y una trombocitopenia inducida por heparinas. El manejo farmacológico que tenía en la post-hospitalización era de furosemida, 40 al día, espironolactona, 100 miligramos al día y fondaparinux, 7.5 subcutáneo cada día. Estos son los antecedentes quirúrgicos, como ya les había mencionado, y alérgicos, toxicológicos y familiares que este paciente niega. Al examen de físico de ingreso en nuestra institución, paciente con ictericia generalizada, ¿cierto? Petequias en zonas de cuello y otras extremidades y torsos, mucosas orales pálidas y secas, tórax con ruidos cardíacos rítmicos, no había soplos, el murmullo vesicular se encontraba disminuido en ambos campos pulmonares, resaltando crepitantes basales bilaterales. El abdomen estaba distendido, blando, con dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho. No había signos de irritación peritoneal. Y en las extremidades vemos edema grado 2, con pulsos simétricos y presentes. No había alteración neurológica. Y estos eran los signos vitales que tenía al ingreso. Los paraclínicos de control, como pueden ver, hemoglobina de 11.9, unas plaquetas de 24.000.
no había leucocitosis, una PCR dentro de rangos normales. Para nuestra medición de institución, la creatinina en 1, un de 44, sin trastorno hidroelectrolítico mayor, pero veíamos que tenía unas bilirrubinas totales elevadas a expensas de la directa, con AST-ALT elevadas 3 veces por encima del percentil 99 para nuestra institución, fosfatasa alcalina ligeramente elevada, una albúmina conservada y unos tiempos de coagulación en rango, una GGT ligeramente elevada, ferritina de 205. Y dentro de los estudios que se venían haciendo en este paciente con esta descompensación hepática, se habían buscado infecciosos, inflamatorios y de autoinmunidad, los cuales, como pueden ver, resultan negativos. En el contexto de la pandemia de COVID-19 también se buscaron infección viral, la cual resulta negativa. Y uno de los datos de alarma, un lactato de 3.9. Esta ecografía de hígado y vías biliares muestra una hepatomegalia con aumento de cogenicidad hepática, con una hepatopatía, disminución de la porta como signo sugestivo de hipertensión portal, de la velocidad de la vena porta, como signo sugestivo de hipertensión portal, ascitis, moderada y exámenes pleurales bilaterales, estado postcolecistectomía y aumento del calibre de las venas suprahepáticas, que las cuales se encontraban permeables. Y hasta este punto, el servicio de medicina interna que había estado manejando el paciente, en el abordaje del paciente con descompensación aguda de cirrosis, nos presenta el paciente con la intención de descartar una patología cardíaca que esté llevando a descompensación hepática, que era dentro de los diagnósticos diferenciales que estaban pendientes. Por lo que el servicio de cardiología entra a formar parte de la evaluación de este paciente y dentro de los estudios solicita un ecocardiograma. Pues, con los hallazgos del ecocardiograma, empieza a hacer una búsqueda, una reorientación de un cuadro que vamos a ver ahora. Entonces, hasta este punto les quiero dejar ordenados la secuencia de eventos: colecistitis, colelap, aparición de una cirrosis que previamente no parecía tener, manejo postoperatorio en donde el paciente presentó un choque séptico, un tromboembolismo pulmonar, y luego, por persistencia de ictericia, pérdida de peso como síntoma constitucional, edema de miembro inferior y congestión sistémica, ingresó a la fundación, donde el deterioro que venía mostrando el paciente progresivo nos llevó a empezar a estudiarlo. En la estancia en la unidad de cuidados intensivos, en la Fundación Valle Lili, presentó descompensación hemodinámica, tendencia a la hipotensión, hiperlactatemia y unidad de cuidados intensivos. Les traigo este ecocardiograma transesofágico, vista transgástrica, ¿cierto? Donde podemos ver esta estructura que se ve en todo el ventrículo derecho, ocupando gran parte del mismo, de 6.1 por 6.6 centímetros hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Y vemos cómo ocupando la cavidad como tal, intervenía con la movilidad del mismo. Por esta razón, y debido a la descompensación hemodinámica cardiovascular, se hacen estudios considerando que lo que el paciente tiene es una masa en ventrículo izquierdo que está llevando a descompensación cardiovascular, y consideran llevar al procedimiento para estudio y retiro de la masa. Aquí les muestro el video de la intervención. Podemos ver la masa que le es retirada al paciente que estaba alojada en el ventrículo derecho. Cabe decir que este paciente, la masa estaba adherida también una porción a la tricúspide, por lo que el servicio de cirugía cardiovascular requiere pues un recambio valvular biológico, St. Jude 31. En el postoperatorio inmediato,
el paciente egresa hacia la unidad de cuidados intensivos desde la sala de cirugía con estos parámetros, con un alto requerimiento de soporte: norepinefrina, vasopresina, mirrinone, a dosis bastante alta, como pueden ver, requerimiento de soporte ventilatorio invasivo y con una importante acidosis metabólica y en hiperlactatemia. Recordemos que al ingreso tenía 3.1 de lactato y estaba en 10.7. Anemización de 14 pasó a 8. Las plaquetas estaban más estables, pero había requerido de terapia transfusional con plaquetas, crioprecipitados, y aún tenía pues tiempos prolongados con respecto a los de ingreso. Como vemos en otro cardiograma transesofágico, ¿cierto?, vemos el ventrículo izquierdo con contractilidad, si pueden ver acá, es adecuada. En el contexto de este paciente con choque, vemos el derecho. Pobre movilidad del ventrículo, algo de derrame pericárdico y el paciente en choque profundo. Entonces evidenciamos un paciente con en el postoperatorio, una cirugía cardiovascular, deterioro hemodinámico severo, requerimiento alto de soportes, con un ventrículo izquierdo que impresiona una buena movilidad, pero con un ventrículo derecho que se encuentra profundamente comprometido. En este contexto, el paciente tenía una falla cardíaca derecha y yo quiero traerles una revisión sobre el mismo. Entonces, vemos que la falla cardíaca derecha representa del 3 al 9% de ingresos por falla cardíaca aguda y representa del 5 al 17% de mortalidad intrahospitalaria. Es un síndrome complejo, multivariado, donde vamos a ver signos de congestión sistémica, ¿cierto? Y pues como les venía diciendo al inicio, en modo de introducción, se ha venido despertando un interés en el estudio del ventrículo derecho como parte de la fisiología cardíaca completa. Vemos que la fisiología del ventrículo derecho es bastante diferente a la del izquierdo, debido a que el ventrículo derecho está acostumbrado a manejar unas presiones diferentes a las del ventrículo izquierdo. Es un sistema de baja presión y alta capacitancia, y además de eso, que gasta un sexto de la energía que gasta el ventrículo izquierdo para cumplir sus funciones. Y en este sentido, en las curvas de presión y de volumen, vemos que la forma que genera el ventrículo derecho en el análisis de presión y volumen es más trapezoidal versus al rectangular que tiene el ventrículo izquierdo, en donde lo que es el llenado ventricular y el vaciado ventricular carecen de las fases isovolumétricas a las que estamos acostumbrados en el ventrículo izquierdo, por lo que los aumentos de presión son menos tolerados en el ventrículo derecho y la sobrecarga también puede terminar afectando el ventrículo derecho. Normalmente, la relación que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través del septum, pues interacciona que casi siempre la poscarga del ventrículo derecho en condiciones normales va a estar asociada a la del ventrículo izquierdo, y eventualmente alteraciones en el ventrículo izquierdo pueden llevar al ventrículo derecho a verse descompensado por la interdependencia. Pero también podemos ver casos en los cuales el compromiso es ventricular derecho y esto también eventualmente va a afectar al ventrículo izquierdo. Entonces vemos que el ventrículo derecho depende del septum, depende del pericardio que lo rodea, y vemos que inicialmente en un corazón la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo van a permitir que el stroke volume sea menor en el ventrículo derecho con respecto al izquierdo, pero cuando las presiones van aumentando y el volumen va aumentando, este tiende a dilatarse y a hacer que haya un movimiento, un desplazamiento del septum interventricular hacia el lado izquierdo, afectando también la interdependencia ventricular. Vemos la geometría del ventrículo derecho. En este lado podemos ver la geometría normal del ventrículo derecho. Cuando este ventrículo empieza a sufrir presiones altas, sobrecargas de volumen, vemos como inicialmente la compensación
intenta hacer un ensanchamiento y un aumento del mismo, pero luego vemos cuando se vuelve insuficiente que el compromiso de la anatomía de este ventrículo llega a comprometer también la válvula tricuspidia y por ende a empezar a hacer flujos retrógrados que llevan a la compensación, a una congestión que tiende a ser más sistémica. Estos flujos de congestión sistémica van a ver aumentándose entonces las presiones de llenado hacia la vena cava y posteriormente pueden ver comprometidos órganos como por ejemplo el hígado, como venía sucediendo en este paciente. Entonces, como les había contado, en el contexto patológico, los pacientes con falla cardíaca derecha pueden tener sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión o un trastorno de la contractilidad del ventrículo derecho. Esta se asocia a infarto agudo del miocardio. Este desbalance del desbalance histólico del ventrículo derecho, como ya les había dicho, lleva a regurgitación tricuspidia, eventualmente a dilatación del ventrículo derecho y por ende, posteriormente, a alteraciones hacia el ventrículo izquierdo. De por sí, el ventrículo derecho en su totalidad ayuda al sistema a que se encuentre una relación de equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde, eventualmente pasa a hipotensión, bajo gasto cardíaco, lo que lleva a choque cardiogénico y disfunción orgánica múltiple. Entonces vemos los determinantes en la etiología de lo que es la disfunción ventricular derecha, que son la contractilidad del ventrículo derecho, la carga de presión y la carga de volumen. Y vemos todos los factores que ayudan a la disfunción del ventrículo, como por ejemplo las arritmias, infartos agudos del miocardio y demás. En el contexto del paciente, vamos a ver aquí que el descompensador o la etiología era postoperatorio de cirugía cardio, pero también tenemos que tener en cuenta una masa en el ventrículo derecho. Las definiciones de falla cardíaca derecha han ido evolucionando a través del tiempo. Actualmente vemos que es un síndrome clínico con signos y síntomas de falla cardíaca que resultan en una anormal estructura o función del ventrículo derecho, causada por la inhabilidad de este mismo de soportar una circulación óptima en presencia de una precarga adecuada. La etiología como tal, vemos que tenemos agudas, crónicas, como ya las había mencionado. Si fisiopatológicamente nos podemos basar en tres causas. Tenemos la disfunción de ventrículo derecho, donde tenemos el infarto al miocardio, la miocarditis, la lesión isquémica prequirúrgica, la sepsis, la asistencia ventricular izquierda. Tenemos las crónicas, las cardiomiopatías o las anomalías congénitas. La sobrecarga de volumen aguda, la iatrogenia por exceso de fluidoterapia, transfusiones masivas de hemoderivados. Y en las crónicas tenemos la enfermedad cardíaca izquierda, descompensa por interdependencia a la derecha, insuficiencias valvulares derechas, la tricuspidia, la pulmonar, obesidad, efectos intraauriculares, transposición de los grandes vasos y drenaje venoso anómalo. Y en la sobrecarga de presión, pues tenemos la insuficiencia cardíaca aguda izquierda, el TEP agudo, tenemos también la ventilación mecánica con presión positiva, hipoxia, acidosis, valvulopatías izquierdas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y miocardiopatías restrictivas. Entonces, si bien aquí yo le señalo que pues, una de las causas que tenemos en este paciente de disfunción ventricular derecha puede ser la isquemia, el contexto prequirúrgico, pues también tenemos que este paciente, si revisamos toda la historia del paciente, había otros agravantes, como por ejemplo el hecho de haber tenido un tromboembolismo pulmonar agudo, el hecho de haber tenido una alteración valvular, un postoperatorio de cirugía valvular importante, el hecho de tener también una falla, hipoxemia y acidosis metabólica, nos estaban llevando a que este paciente presentara una etiología multivariada de la falla cardíaca derecha, tanto en la disfunción ventricular derecha como en la sobrecarga de volumen y también en sobrecarga de presión. Y aunque no es frecuente ver disfunción ventricular derecha en postoperatorio de cirugía, es algo que sucede. En esta revisión encontramos que más o menos el 2.9% de los pacientes después de una cirugía cardíaca pueden presentar falla ventricular derecha. Vemos
que las cosas que están asociadas a esta disfunción ventricular derecha, podemos encontrar lo que son las intervenciones tricúspides. Recordemos que este paciente tuvo un recambio valvular tricúspide debido a que la masa se encontraba comprometiendo de forma importante la anatomía del anillo. Además de esto, tenemos que en los grupos de pacientes en donde se presenta disfunción ventricular derecha, existe la sobrevida a los 14 días tiende a ser menor con respecto a los que no, y el tiempo de estancia hospitalaria en días tiende a ser también mayor en los pacientes que tienen una falla cardíaca derecha. Dentro de las manifestaciones clínicas, la hipoxemia, los signos de congestión sistémica, como la distensión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, edemas periféricos, efusión pericárdica, hepatoplenomegalia congestiva, asitis y anasarca, que son síntomas que venía presentando nuestro paciente, llegan a formar parte importante dentro de la sospecha diagnóstica. Además de eso, los signos como la hipotensión, taquicardia, extremidades frías, que nos hagan pensar de un signo de bajo gasto cardíaco. La bioquímica hepática normal, ¿cierto? La disfunción renal y los incrementos en los niveles de lactato son siempre biomarcadores que tenemos disponibles a la mano, en donde podemos pensar en la falla cardíaca derecha, la disfunción derecha. Como tal, en la evaluación ecocardiográfica, al lado del paciente, a la cabecera del paciente, viene tomando fuerza, y más porque dentro de los servicios de urgencia la tenemos con mayor disponibilidad. Puede y debe ser utilizado para evaluar a nivel, en la primera línea, evaluar la función del ventrículo derecho. Tiene que ser usado para descartar otras causas también, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, que pueda imitar la falla cardíaca derecha. La cuantificación de todo lo que es la anatomía del ventrículo derecho debe ser hecho de una manera ordenada y metódica, y todas las caras o las vistas deben ser evaluadas para poder evaluar de manera adecuada la esfericidad, el grado de dilatación del ventrículo derecho, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la dilatación del ventrículo izquierdo. Los últimos avances en la ecocardiografía nos muestran, han hecho que las evaluaciones como tal cualitativas se hayan desplazado hacia las evaluaciones cuantitativas. Y las recomendaciones de las guías, por ejemplo, como la europea, nos dicen que es recomendado hacer funciones cuantitativas como, por ejemplo, el FAC, ¿cierto? El TAPSE, el TAPSE sobre las otras, y la excursión sistólica de la tricúspide en el plano anular, para poder evaluar de forma adecuada el ventrículo derecho. Tenemos también, pues ya les había dicho, el FAC, tenemos también el TAPSE, tenemos la regurgitación y la velocidad sistólica, tenemos la relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que es una cualitativa y no es tan buena, debe usarse. Deberíamos usar TAPSE y deberíamos usar FAC para la evaluación adecuada. También tenemos nuevas medidas, como por ejemplo la medición tridimensional y la medición del estreno longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, como formas adecuadas de hacer una evaluación en el paciente con falla cardíaca derecha. Es importante tener en cuenta que a medida que van avanzando las tecnologías, la disponibilidad de los equipos y la capacidad de hacer evaluaciones 3D nos permite a nosotros irnos desplazando por mediciones más 3D que 2D. Ahora, a tener en cuenta, en este paciente que les he mostrado, le he venido comentando, ciertos valores o ciertas formas de medición de la función del ventrículo derecho se ven comprometidas en el contexto de un postoperatorio, de un recambio valvular, que hay que tener en cuenta, quedándonos pues en el postoperatorio el TAPSE como una de las medidas más adecuadas en este paciente. Estos son los parámetros de evaluación hemodinámica, donde podemos ver lo que es la PVC, la discordancia de presiones de llenado entre la aurícula derecha y la cuña, el índice de pulsatividad de la presión arterial de la presión pulmonar, el stroke volume, el índice de stroke volume del ventrículo derecho y la compliance
de la arteria pulmonar. El tratamiento. Dentro de los pilares de tratamiento es importante tener en cuenta que las estrategias de tratamiento son variadas, que deben ser ajustadas dependiendo de cada paciente y de la patología o la causa que nos llevó a la disfunción ventricular derecha. Hablar de que en la mayoría de los pacientes una optimización de volumen sería ideal para compensar este tipo de pacientes es ser bastante simplista, porque incluso en ocasiones es la sobrecarga de volumen la que nos lleva a la disfunción ventricular derecha. Entonces, hay que saber que si bien hay muchas recomendaciones sobre optimización de volumen, también hay recomendaciones sobre terapia diurética. Y lo que les he dicho es la evaluación del paciente a la cabecera, los signos clínicos y un interrogatorio juicioso los que nos permiten a nosotros determinar con qué tipo de tratamiento iremos. Entonces, con respecto al volumen, pues es considerado en los pacientes con presión, con PVC normal y baja presión arterial, ¿cierto? En los diuréticos, en pacientes que los diuréticos de ASA están recomendados para los pacientes que tienen síntomas que nos hacen evidenciar sobrecarga como tal sistémica, y la combinación de diuréticos de ASA, de tiacídico y espironolactona deben ser considerados en pacientes que tengan edema resistente. Hay que tener en cuenta que cada una de las estrategias terapéuticas debe ser realizada de manera concienzuda, pues cada una tiene un efecto adverso asociado. Con respecto a los vasopresores e inotrópicos, la noradrenalina incrementa la inotropía del ventrículo derecho. La presión sistémica, la presión arterial sistémica promueve las adecuadas y saludables interacciones ventriculares, ayuda a restaurar los gradientes de la perfusión coronaria y hay que tener en cuenta que sus complicaciones pueden ser la vasoconstricción excesiva, que en pacientes que se encuentran hipoperfundidos, hipoxémicos, puede llevar a hipoperfusión tisular mayor. La deutamina también baja las presiones de llenado, además de que incrementa la inotropía del ventrículo derecho, pero tener en cuenta en pacientes muy hipotensos y que le falte volumen. El levosimendan como sensibilizador del canal de calcio puede ser utilizado para en donde se necesita inotropía del ventrículo derecho, pero también vasodilatación en pacientes que pueden estar cursando con hipertensión pulmonar asociada a la disfunción ventricular derecha, pero tener en cuenta que agrava las arritmias o desencadena arritmias. Entonces, este paciente que tenía sistólicas menos de 65, bajos índices cardíacos, aquí PVC estaba en 26, cierto soporte ventilatorio, tenía soporte vasopresor, tenía soporte inotrópico, tenía una poscarga aumentada, un antecedente de TEP y una alta sospecha de hipertensión pulmonar. Entonces, en ese contexto, y ya devolviéndonos a la historia de este paciente, una vez que hemos revisado todo, vemos cómo el servicio de cuidado crítico cardiovascular y cardiología clínica enfocó los pilares de tratamiento en este paciente. El paciente entonces, como les recuerdo, para manejo de volumen tenían estas metas hemodinámicas, ventilación, soporte vasopresor, soporte nootrópico y por poscarga aumentada, índice cardíaco disminuido y antecedentes de tromboembolismo pulmonar, se fueron en terapia escalonada así: norepinefrina en dosis aumentada, vasopresina a dosis tope, mirrinone a dosis tope, dobutamina a dosis tope. Paciente en el contexto de la estancia hospitalaria de unidad de cuidados intensivos también presentó vasodilatación importante, por lo que requirió azul de metileno, y al final de la terapia también óxido nítrico, 20 partes por millón. Vemos entonces que el óxido nítrico en pacientes, el óxido nítrico inhalado, en pacientes con disfunción ventricular derecha, trae cosas positivas, ¿cierto? La relación entre antes, vemos aquí en esta gráfica, antes del óxido nítrico y posóxido nítrico, vemos entonces cómo las presiones venosas centrales disminuían, aumentaba el índice cardíaco, esto con unas estadísticamente significativas, unas estadísticamente significativas en este estudio que se evaluó. Las resistencias pulmonares disminuían, las presiones arteriales medias no había mayor, se mantenían de forma, pues, como tal adecuadas, y los índices cardíacos también tendían a mejorar. Dentro de los pilares de tratamiento,
lo que son las asistencias ventriculares y los soportes circulatorios extracorpóreos, tienen unas propiedades positivas, ¿cierto? Nos pueden ayudar a manejar la hipoxemia, nos pueden ayudar a darle reposo a ese corazón comprometido, pero el problema viene cuando se usan por largos periodos de tiempo. Entonces, en este paciente, en algún momento nos encontramos en una situación compleja, con un soporte vasoactivo a altas dosis, con un elemento de disfunción ventricular importante derecha, con unos signos que nos hacían pensar bajo gasto, hipertensión pulmonar, tromboembolismo agudo. ¿Será que este paciente eventualmente podría necesitar una terapia ECMO? Cuando revisamos entonces las indicaciones de la Sociedad Americana para terapia de ECMO y que pueda llevarnos a resultados favorables, podemos ver que la cirugía cardíaca es adecuada en pacientes, pues el ECMO en cirugía cardíaca es adecuada en esos pacientes que han tenido bypass cardiopulmonar. Además de eso, uno puede ver que también pueden ser considerados en estos pacientes, y en este paciente se consideró por cirugía cardíaco, ¿cierto? Había un antecedente cercano de un tromboembolismo pulmonar y había un choque cardiogénico. Este paciente joven, menos de 65 años de edad, podría ser una opción, ¿cierto? Ahora, donde debe ser, hay otras cosas a tener en cuenta, y es cómo estos pacientes podrían tener unos resultados no tan buenos y por ende debería considerarse o no, y unos donde no debería considerarse de ninguna manera. En el contexto de este paciente había unas contraindicaciones para todas las formas absolutas de lo que era la terapia de oxigenación extracorpórea tipo ECMO, que era que había cirrosis y había malignidad. No dejando atrás el causante de la discordia de este paciente, que era la masa en el corazón, el reporte de patología nos mostraba que era un tumor intracardíaco, ¿cierto? Con un tejido lobulado, liso, zonas cruentas y firmes. Además de que se habían dado se mandaron los reportes de las valvas. Estas son las tinciones especiales. Pero les quiero dar el diagnóstico de esta lesión. En esta lesión había una neoplasia fusocelular de alto grado, cuyo perfil óptico e inmunohistoquímico eran compatibles con un sarcoma sinovial fusocelular, y que el hecho de que pues, estábamos en una institución nos permitía hacer los estudios de hibridación in situ para el reordenamiento del gen SS18, en donde al estar positivo, más del 50% de los núcleos evaluados en el 22%, era como tal, era criterio diagnóstico definitivo por patología de esta neoplasia, como era el sarcoma sinovial monofásico fusocelular. Teniendo esto en cuenta, les recapitulo hasta aquí dónde iba el paciente. Colecistitis aguda, choque cardiogénico, postoperatorio de cirugía con choque séptico que requirió antibiótico, persistencia de los síntomas, congestión sistémica, deterioro hemodinámico, requerimiento o hallazgo de una masa en el ventrículo derecho, requerimiento de resección de un tumor, choque profundo y la patología con sarcoma sinovial. A este paciente se le dio soporte hemodinámico con estas medidas, ¿cierto? Y el paciente fue mostrando mejoría lenta y progresiva. La quedada en la unidad de cuidados intensivos fue de 16 días, pero a medida que iba pasando el tiempo, el paciente iba presentando normalización de variables hemodinámicas, el seguimiento ecocardiográfico, el seguimiento con mediciones de índice cardíaco, presiones pulmonares, eran horarios, y la terapia se ajustaba en este manejo, dando terapia de soporte. Una vez que el paciente tenía el diagnóstico patológico, el paciente se le pudo, por el servicio de oncología clínica, brindar una quimioterapia como tal. Un año después de pasar estas arduo trabajo y estas duras noches, el paciente mostró un ecocardiograma, una fracción de eyección del 65%, un patrón de llenado normal, un strain del 20%,
de menos 20%, diámetros normales del ventrículo derecho con un TAPSE de 21 y un diámetro basal de 35 milímetros. La aurícula derecha estaba ligeramente dilatada y la válvula tricúspide biológica normoimplantada. Tenemos que el paciente tenía recuperación de todo su perfil bioquímico hepático y además de eso normalización de las alteraciones a nivel de la ecografía de hígado y vías biliares. Entonces, pues hasta aquí les traigo pues este caso, una revisión pues objetiva del tema de lo que era la falla ventricular derecha. Alex, muchísimas gracias por la presentación. Muy complejo el caso y quería preguntarle hace cuánto fue la cirugía, o sea, cuál ha sido el pronóstico hasta ahora del paciente y cuál es la expectativa de vida de esos sarcomas. No, creo que nunca había visto uno, entonces tampoco lo tengo como en el radar de cuál es el pronóstico y pues cómo va el paciente hasta ahorita. Doctor, el paciente, como les mostré, estos datos que les mostré al final, permítanme un segundito aquí y yo les muestro unas perlitas sobre eso en caso de que tuvieran la duda como tal. Entonces, y ya le contesto la pregunta, doctor. Tenemos que los tumores cardíacos, el 90% son benignos, el 10% o menos del 10% son malignos. En el contexto de nuestro paciente nos ubicábamos acá, rarísimo. El más común es el mixoma auricular y vienen después los lipomas y los fibroblastomas papilares. Y los pediátricos tenemos el teratoma. El mixoma baja de primero a cuarto lugar y los rhabdomiomas en primer lugar. Este paciente tenía un tumor que, si bien es poco frecuente, es de los comunes dentro del ventrículo cuando aparecen tumores únicos del ventrículo derecho, que es el sarcoma sinovial. La clasificación. Y el tratamiento es la resección quirúrgica, la resección con márgenes libres, como le digo, cuando vieron que la válvula estaba comprometida, la retiraron. La quimioterapia es con doxorubicina y sofosbuvir, ¿cierto? Y esto, cuando se usa con radioterapia ayudante, aumenta la sobrevida a un tiempo mayor. En estudios hemos visto, doctor, que cuando se hace cirugía y quimioterapia postoperatoria, la sobrevida a 48 meses tiende a ser muy buena en estos pacientes. Este paciente lleva 2 años, tiene ya un año, 5 meses y viene mucho mejor. Se espera que no hay evidencia de lesión primaria de sarcoma, no hay en el seguimiento ecocardiográfico nueva lesión cardíaca y no se ha encontrado otras cosas. Se supone que en este contexto la sobrevida a él por encima de los 48 meses de los 48 meses es del 80%. Gracias. Y una pregunta adicional, de pronto para, no sé si Juan David, primero que él estuvo participando en el tratamiento, porque de pronto cuando el caso pues se presentó, Alex, no sé si estaba en el fellow, pero de pronto la explicación de esa muy severa hipoquinesia del ventrículo derecho pudiera ser un poquito de aturdimiento, pues bomba, o la otra es que hubiera hecho como también algo de embolía de parte del tumor a la circulación pulmonar, o cómo pues me imagino que es multifactorial, como usted lo mencionaba, Alex, pero no sé si Juan David nos tiene o Alex nos tienen como otras alternativas dentro de la etiología de esa prácticamente que aquinesia global con una fracción histórica severamente disminuida del derecho justo después de la resección del tumor. Doctor Héctor, no sé, yo tengo aquí de pronto al doctor Noel Alberto Flores, no sé si el doctor Noel quiera participar, estuvo pues en el cuidado posquirúrgico, creo yo, en la unidad cardiovascular. No sé si el doctor Noel quiera comentar algo. Juan David, buenas noches, doctor Medina y colegas.
¿Por qué eres tan descarado, Juan David? Me envías esa pelota a mí. ¿Ah? Doctor, Te preguntaron a vos. Usted estuvo al frente del cañón con el paciente. Pues yo qué les puedo decir, yo tengo una impresión de este caso muy personal, ¿cierto? Este paciente llegó ya en falla cardíaca derecha, llegó muy mal, muy mal. Se exacerbó, que era de esperarse después de la cirugía, pero yo pienso que después de unos pocos días del manejo que se le hizo, el paciente mejoró muchísimo, inclusive por ahí tenemos unos videos de él donde está completamente bien. A diferencia, cuando uno le dicen que le van a hablar de falla cardíaca derecha, uno siempre piensa en pacientes con hipertensión pulmonar de cualquiera de los grupos, con infarto de ventrículo derecho, con tromboembolismo pulmonar agudo. Pero realmente yo pienso que la etiología de la falla cardíaca derecha era algo mecánico, ¿sí? Algo mecánico que estaba sobre la válvula tricúspide, y pienso que una vez resuelto este problema mecánico, hubo reversión completa de todos los problemas que fue presentando el paciente. Creo que la circulación extracorpórea pues contribuye, como les dije, a la disfunción ventricular, pero yo pienso que lo que más lo mejoró, lo que lo mejoró realmente este paciente, y no hubiera mejorado nunca, fue la extracción de su tumor completamente, y hasta ahora pues con una sobrevida que parece ser buena hasta este momento. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, doctor Noel. No sé si haya más preguntas en el auditorio de alguno de los fellows o de los profesores. Pues no, un comentario, ¿no? Que uno ve que no, cuando se habla de falla cardíaca derecha en general, pues siempre de las medidas más importantes muchas veces es los vasodilatadores pulmonares, ¿no? Y vemos que de pronto, excepto por lo del óxido nítrico que se utilizó posoperatoriamente, en este caso particular, por la etiología que yo creo que tenía que ver, no hay necesidad de ninguna de estas drogas, ¿no? Que las hemos utilizado en otros pacientes, ¿no? O falla cardíaca derecha por hipertensión pulmonar del grupo 1, por ejemplo, que hemos tenido falla cardíaca derecha asociado a síndrome hepatopulmonar en pacientes de trasplante hepático. Los hemos tenido que manejar con vasodilatadores pulmonares, inclusive hemos tenido uno que nos tocó recientemente colocarlo en ECMO mientras las presiones pulmonares bajaron. Bueno, doctor Noel, muchas gracias. No veo más preguntas. No sé si ustedes van a más preguntas. Juan David, ¿te parece si cerramos entonces? De acuerdo, doctor Héctor. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Dale, Héctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de formar parte de este grupo muy especial. Tengo 2 meses de fellow, así que estoy súper emocionado, empezando a estudiar cardiología, y de verdad espero, he estado en las charlas ya y me ha gustado lo que veo, el profesionalismo y la docencia de lo que es el servicio de cardiología a nivel nacional. Y pues nada, aquí estamos para seguir aprendiendo y seguir adelante, profesores y compañeros, colegas. Doctor Medina, yo particularmente, pues que no he podido asistir a todas las reuniones, quisiera darle el agradecimiento a usted por este programa, por este empeño de que la parte académica se mantenga viva, y se aprovechó la pandemia para hacer algo diferente, y creo que ha sido todo un éxito, ¿no? Y independientemente de que esta pandemia termine en algún momento, es muy interesante continuar con este tipo de reuniones de todos los grupos de cardiología a nivel nacional. Claro que sí, claro que sí. Afortunadamente todos ustedes nos colaboran, los grupos del grupo de Cali, los grupos de Medellín, aquí en Bogotá, y no, buenísimo que nos sigamos reuniendo, y con Juan David, doctor, él es así para todo, entonces no hay que sorprenderse. No, pues ahí. Bueno. Héctor, muchas gracias por la invitación. Yo quiero felicitar a Alex David Sotomayor, nuestro fellow. Como Alex lo dijo, está comenzando apenas esta delgada línea de la cardiología, y creo que lo ha hecho muy bien. Felicitaciones, Alex. Y gracias por la invitación, Héctor, y por siempre tenernos en cuenta, y a todas las personas que asistieron a esta actividad.
Feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.